de religión. Esta mañana quiero compartirles algo que ha estado desde hace mucho tiempo en mi corazón y que quisiera compartir con ustedes. Y es algo referente a la problemática que estamos pasando en nuestros días, aunque siempre ha habido esto, pero a medida que pasa el tiempo las cosas comienzan a ponerse como más duras. Uno escucha las noticias de guerras, de drogas, de atracos, de cantidad de cosas que nos suceden a nuestro diario, y uno se pregunta, ¿y a dónde está Dios en todo este asunto? ¿Será que Él está descuidado? Quizás por los años anciano le cogería el sueño, o qué pasaría con el asunto, porque el mundo está como tan desbocado. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando Dios fabricó a la humanidad, a Adán y a Eva, lo hizo con un propósito específico, y si ese propósito se pierde o lo perdemos todos, automáticamente las cosas toman un rumbo diferente del que nosotros deberíamos tener. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. No podemos engañarnos, dice Dios en este sentido. Si yo siembro violencia, pues violencia voy a recoger. Y esto se está dando a diario a nuestro alrededor. Para mirar el asunto de lo que Dios quería hacer cuando hizo a Adán, lo que él anhelaba, según Efesios y otras partes de la Escritura, era tener una familia de hijos semejantes al Señor Jesucristo que lo adorasen voluntariamente, y fabricó a Adán y a Eva. Esto durante mucho tiempo fue cierto, pero después se perdió el asunto. Vemos ciudades como Sodoma y Gomorra, otras ciudades que perdieron este punto de referencia por lo que Dios los había hecho. Miremos un tricitico en Malaquías y él nos comprueba lo que les estoy diciendo. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, Adán y a Eva, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Al hacer Dios al hombre, lo hace de tal manera para que él siga ciertas pautas, pero el hombre no lo quiso hacer, y por eso vemos se dice que en los Estados Unidos y en otras partes hay 30 millones de niños sin padre, sin alguno de los papás, por causa de los divorcios y por causa de otras cosas. Y Dios en esto es serio, y por eso los hijos no criados en una familia comienzan a tener problemas serios. El apóstol nos habla también de una culpabilidad de Dios en este asunto. En Romanos capítulo 1, versículo 16, él comienza diciendo que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también a nosotros, los gentiles, como nos llama la Biblia a nosotros. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y comienza a hablar de la culpabilidad del hombre en muchas cosas y cómo Dios tiene que proceder ante ese desvío de sus mandamientos y su diseño original. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si nuestros antepasados, chipchas o otros, no les hablaron de Dios, ellos no tenían ninguna excusa para no saber que Él existía. ¿Por qué? Porque las cosas
como el oxígeno, como el sol, sabemos que vienen de una forma sobrenatural y que tenía que existir un Dios poderoso que las fabricara. Pero como no lo hicieron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos a los chinos adorando a los dragones, a las serpientes, al año del mono, al año del mico, al año de la rana, etcétera, etcétera. Y si pasamos por ahí cerca, nuestros amigos hindúes o indios adoran, le rinden culto a los animales. Eso es lo que dice aquí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las vacas son sagradas, los zancudos son sagrados, los perros son sagrados, una rata es sagrada. Lo igualan al nivel de Dios. Y no estamos hablando de poquitos, estamos hablando de 1.000 millones de indios y también de unos 1.500 millones de chinos. Es mucha la gente que no busca a Dios, sino que tiene sus escapes en otras cosas. ¿Estará Dios disgustado por eso? Yo creo que sí, porque prefieren a estas imágenes de aves, de cuadrúpedos y rendirle culto a los animales antes que el Creador, que es todopoderoso. Y aquí comienza el asunto a ponerse oscuro, dice, por lo cual Dios mismo los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo los entrega a la inmundicia y las personas deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Aquí hay una respuesta grande para muchas personas que de pronto tienen estos problemas, que no quiero extenderme ahí, pero voy a repetir el versículo como lo dice ahí, no como lo digo yo, ni como opina alguien, es como Dios opina acerca de lo que estamos viendo, una problemática muy grande, el desvío del propósito eterno de Dios de tener una familia, se desvía en este versículo totalmente. ¿Y quién lo permite? Dios mismo. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, el diseño original que Dios hizo, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Para qué? Para que crean en trenes, para que crean en aviones, para que crean en vacas, en animales. Y uno se aterra sobre esto y los mira como que, pero así está el mundo. Nosotros quizás merecemos los gobernantes que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios, sino miramos hacia el mundo y no a lo que deberíamos ver, un diseño original bien fabricado, bien hechecito como es el hombre y la mujer. Estando atestados, dice el apóstol Pablo, de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños y malignidades. Esto lo dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él mismo los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Se les habla de cualquier otra cosa y va para esa.
pero si les habla de Dios, no, yo tengo mi religión, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Pero eso no son sino excusas para no acercarnos a Dios. Él está todos los días cerquita a nosotros. Lo veamos o no lo veamos. Dice: oradores, detractores, aborrecedores de Dios, son injuriosos, son soberbios, también son altivos. Además son inventores de males, desobedientes a los padres. Imagínense, le contestan como con 2 piedras en la mano, como decía mi papá y mi mamá, cuando no debería ser así. Y claro, uno de los mandamientos principales de la ley, que tiene recompensa, por así decirlo, es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. No dice un día, sino todos los días. Y también para que tus días sean alargados. Sin embargo, esta mente reprobada es desobediente a los padres. Además son necios, son desleales, dice la Escritura, son sin afecto natural, son implacables, son sin misericordia. Le roban el celular a la persona y, no contentos con eso, tienen que hacerle daño. Si ellos no ven sangre, como que la cosa no funcionó bien. No se sacian, dice la Escritura, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando el diseño original se pierde, automáticamente muchas cosas comienzan a ir de mal en peor. Casi siempre sucede esto y después nos quejamos. ¿Y a quién nos vamos a quejar? ¿A Dios? Quizás volviendo nuestro corazón y pidiendo excusas o perdón por los actos cometidos en nuestra sociedad, quizás alcancemos algo. Pero es difícil porque Dios mismo está interviniendo en el asunto. Dice que en Tesalonicenses, dice que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto no es el tema, viene más allá. Dice: inicuo advenimientos por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que vemos ahorita en las iglesias evangélicas, cómo hacen milagros y otras cosas, que Dios permite eso. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No alzaron sus ojos al cielo para ver el oportuno socorro que viene de lo alto, sino que pusieron sus finanzas y su vida en las manos de gente que no tenía que hacerlo, porque Dios es celoso en esto. Y aquí está el versículo que debería ponernos a pensar muy claramente. Dice: por esto Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, que es Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Queremos que esto no siga sucediendo. Esto es muy difícil de tapar, de ver. ¿Por qué? Porque ya la cosa ha avanzado muchísimo. Pero quizás si 1 o 2 o 3 que de pronto escuchan este programa, pensémoslo y acerquémonos a Dios. Y quizás muchas cosas en nuestro hogar va a cambiar. No estamos hablando de cantidades, pero 1 o 2 o 3 o 5 que impregnen a otros de la misma situación, quizás ese granito puede hacer que nuestros hijos sean diferentes. Quizás nuestros hijos, pero nuestros nietos y otros familiares que están cerquita, pudiéramos compartirle este mensaje. Vuelvo y repito, Dios nos hizo con un diseño especial y nos dio mandamientos claros de sojuzgar la tierra, de multiplicarnos y de hacer muchas cosas. ¿Pero para qué? Para Él, no para que andemos por ahí haciendo lo que se nos da la gana, porque vamos a recibir este castigo. Uno se aterra de muchas cosas que suceden en el Medio Oriente. ¿Y qué de nosotros? Aunque no estemos pasando por dificultades, sin embargo sí nos estamos acercando a Dios.
Recordemos que Dios está en todas partes, donde quiera que vayamos. Y si en alguna manera pudiésemos hacerlo, deberíamos acercarnos a Él de una forma particular, que Él nos escucha. Y muchos de los problemas se acabarían acercándose a Él. Muchísimas gracias por este tiempo y es para mí un placer haber estado con ustedes. Y quizás en otras mañanas, Dios mediante, poder compartir más cositas especiales con ustedes. Un feliz día y